Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos los que miran este video. Hoy quiero compartir una palabra que está en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 10. Y hoy quiero, antes de poder leer la palabra, decir que para muchos esta palabra va a ser controversial para algunos que no creen en la sanidad y en los milagros. Y también refutar algunos pensamientos que dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha venido moviendo desde hace muchas décadas, y también dentro de grandes grupos de ministros, de pastores, evangelistas, personas que llevan el evangelio de Jesucristo a muchas vidas, de cantantes y bueno, de todo tipo de personas que han tenido un concepto equivocado en cierta manera para algunos, no para todos, en cuanto a la sanidad, a los milagros para estos tiempos. Y algunos han tomado, de hecho, de cierta manera, el decretar, el establecer y todas estas cosas usando estos términos para poder decirle a Dios que haga las cosas que ellos piensan que Él debe hacer. Pero esa es una manera incorrecta de poderlo hacer. Y vamos a mirar en esta palabra algo que Dios nos enseña de lo que Él ya había decretado, había establecido, y hoy confirma por medio de la fe que se mueve dentro del cuerpo de Cristo y se mueve dentro del corazón del creyente. Y para esto vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, hablando de la mujer que tenía su espalda torcida o doblada. Ella caminaba encorvada y ella escuchó hablar de Jesús y llegó a Jesús. Y él hizo un milagro extraordinario en su vida, el cual los judíos de aquella época glorificaban a Dios por medio de estos milagros que se veían a través de la vida de Jesús en su ministerio. Dice la palabra del Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Notemos el tiempo: 18 años ella tenía, y dice la palabra, un espíritu de enfermedad. Y dice la palabra, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Si usted puede analizar esta palabra, algunos dicen y oran pidiendo al Señor que haga su voluntad. Le dicen Señor y se reúnen en grupo entre 2, 3, 4 o visitan a alguien que está de pronto con una enfermedad terminal, está con un cáncer, está quizás desahuciado por los médicos. Y los hermanos, en su buena voluntad, en su buena fe, en su buen amor, llegan a la persona enferma y le dicen: vamos a orar. Y empiezan a orar y a decir: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, levántalo. Y aquí queda establecido la voluntad de Dios. En primera instancia, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 y 2 en adelante, podemos encontrar que llega un leproso a Jesús. Y dice la palabra que este leproso llega a él arrodillándose, y este leproso le hace una pregunta a Jesús. Y dice que en el verso 2 de Mateo capítulo 8, versículo 2, dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Para todos aquellos
que caminan en el Evangelio y detrás de un Jesús sanador que obró en aquel entonces, es el mismo Jesús que hoy obra los milagros que fueron ayer. Pero para algunos les es difícil poder aceptar esta verdad y poder creer que Jesucristo puede obrar un milagro. Algunos confiesan y dan la palabra y dicen, sí, Dios es un Dios de milagro, la palabra de Dios es verdad, es poderosa, es infalible, pero hay un pequeño problema y grande problema a la vez. Y es que cuando se encuentra en el momento de la dificultad o de la crisis de enfermedad, cuestionan la palabra y hacen mentirosa a la palabra y a Dios mismo. La palabra dice que la voluntad de Dios es sanar a todo enfermo y que la enfermedad no proviene de Dios, sino del diablo. Dice la palabra que esta mujer tenía 18 años de estar atada por un espíritu de enfermedad. No dice la palabra que esta mujer había sido atada por Dios con una enfermedad. Dice que era una enfermedad enviada por Satanás, que había controlado su columna, le había torcido y la mantenía encorvada. Y quizás esta mujer había ido a muchos médicos en su época, como muchos hoy en día van a un médico y el médico le dice, no puedo operarte porque vas a quedar inválido. Es riesgosa esta operación, esta enfermedad ya no tiene cura, esta enfermedad es imposible, se nos sale de las manos. Yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que Él desea tu sanidad. Él desea obrar un milagro en tu vida. Si así no fuera, entonces Jesús no hubiera subido a lo alto, llevado cautiva la cautividad y desde allí no hubiera dado dones a los hombres. Estos dones son para la iglesia, para estos tiempos, para que la iglesia disfrute del poder sanador de Dios en su palabra. Y la palabra dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Tenía un espíritu de enfermedad y había sido atada a 18 años. La palabra dice en tercera de Juan lo siguiente: hay tres cosas que Jesús hizo por nosotros. Primero, Él perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Él te hizo libre antes que tú nacieras. Él había determinado su voluntad perfecta para ti en estos tiempos. Es un engaño y una mentira del diablo hacerte creer que debes lidiar con los dolores, hacerte creer que debes lidiar con la enfermedad, hacerte pensar y matar tu esperanza para que tú no recibas sanidad. Todo esto lo trae el enemigo y lo mezcla dentro de la iglesia, haciendo creer que debemos soportarlo, que debemos admitirlo y que debemos mantenerlo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y confesarlo. Cuando yo escudriñaba un poco la palabra de Dios, yo podía entender algo, y es que Dios me mostraba algunas puertas en nosotros que de hecho abrimos al enemigo. Y estas puertas están determinadas como primera, el oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego de que tú escuchas la voz del enemigo, usando, como en aquellos tiempos, en aquella mujer que estaba enferma y atada por este espíritu de escoliosis, porque podríamos decir que era una escoliosis por la forma en que el escritor describe la condición de esta mujer. Estaba encorvada, tenía una escoliosis degenerativa, cada día empeoraba más. Y quiero decirte que toda enfermedad, Jesús la llevó en la cruz, la derrotó y la venció, para que hoy tú creyeras a Él, a su nombre poderoso, y para que sintieras el toque sanador de su palabra en tu vida. Tal vez usted que me escuche en este momento estás atravesando por una enfermedad. Puede ser una enfermedad, un dolor de rodilla, un dolor en la cintura, puedes tener un quiste, puedes estar en cáncer terminal, puedes tener... de pronto estás a punto de ser operado del seno para extirpártelo. Tal vez tienes problemas en la visión, tienes problemas auditivos, tal vez tienes una condición que el médico ya desahució. Pero quiero decirte que Jesús
en la cruz llevó tu enfermedad, llevó tus dolores. Y cuando yo pensaba en esto, yo decía, Dios, dolores, yo pensaba que Dios no podía sanar un dolor de cabeza, o una artrosis, o una artritis, o una escoliosis, que es lo que genera dolores en el cuerpo, o un dolor de rodilla, un esguince. Yo no creía que eso pudiera ocurrir. Pero cuando Él habló a mi vida, tocó mi corazón y me reveló su palabra, pude entender que Él podía hacer eso y mucho más. Y Él lo puede hacer contigo. Él puede sanar tu vida si tan solo decides creer. Nosotros hablamos mucho de la palabra de Dios, pero a la hora de enfrentarnos a la condición, dudamos. Porque el primer sentimiento de la caída del hombre fue el temor, el miedo. Y nos da miedo creerle a Dios. Nos da miedo enfrentar la enfermedad. Esos son los gigantes de enfermedad que el enemigo coloca delante de nosotros para que nosotros no le creamos a Dios. Esta mujer estaba desesperadamente buscando solución a su enfermedad hasta que un día se encontró con el Hijo de Dios, con Jesús. Y este amablemente, con todo su amor y bondad, tocó a esta mujer y dice la palabra que enseguida se enderezó, su columna fue libre, se restauró y el espíritu de enfermedad se fue de su cuerpo. El leproso que llegó a Jesús en Mateo capítulo 8 versículo 2 se arrodilló y dijo, si quieres puedes limpiarme. Nadie podía acercarse y tocar a un leproso. Era prohibido hacerlo. Ellos tenían que vivir fuera de la ciudad porque estaban marginados, estaban aislados. Y mucha gente tal vez se aísla de ti porque te vives quejando, vives adolorido. Y tal vez usted es un líder de la iglesia, tal vez usted es un pastor, tal vez es un ministro, un cantante, no sé, tal vez usted es alguien que profesa la palabra de Dios, pero lidia con un dolor, lidia con una enfermedad. Y hoy quiero decirte que Jesucristo tiene el poder para sanarte, pero debes confiar y creer. Mira esta palabra, la palabra en Hechos 10:38. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo, no es de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, para eliminar el pecado. Apareció el Hijo de Dios para eliminar la enfermedad, para eliminar la ruina. ¿Cuánto tiempo llevas visitando a los médicos y ellos no te dan esperanzas? Tal vez ya están cansados de verte todos los días, o ya se hace natural verte en su consultorio. Y estás dependiendo de medicamentos a todo dar. Quiero decirte, Jesucristo llevó tu diabetes. Jesucristo llevó tus cálculos en la cruz. Jesucristo llevó todo problema estomacal, gastritis, reflujo. Jesucristo llevó todo problema respiratorio. Jesucristo llevó el Alzheimer. Jesucristo llevó toda condición que aparentemente es una enfermedad y que nosotros vemos como normal, porque nosotros no vemos más allá de lo que pasa. Pero la palabra dice que esta enfermedad que tenía esta mujer era causada por un espíritu que era enviado de parte de Satanás. Quiero que entiendas, toda dolencia que tú tienes, la enfermedad que te está atormentando u oprimiendo, no es de Dios, proviene de Satanás, nuestro enemigo a quien Jesús venció en la cruz. No tienes que decirle a Dios si es tu voluntad, porque la voluntad de Dios fue morir en una cruz, derramar su sangre aquí en la tierra, solo por amor a ti y solo por ti. Jesucristo dio su vida para morir junto con toda enfermedad, con toda dolencia. Jesucristo murió en la cruz solo para llevar consigo derrotada los demonios, las enfermedades, las dolencias, el pecado y la ruina allí. Y lo dejó en la tumba, lo dejó muerto, lo dejó sin autoridad, lo dejó sin poder y sin derecho legal sobre los hijos de Dios. Y cuando Jesús se levantó de allí, de aquella tumba, vino nuestra redención, vino nuestra libertad. Y quiero que sepas, ya tú, ahora en Cristo, eres libre.
Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Solo debes creerlo, solo debes aceptarlo, solo debes apasionarte por ello, porque Jesús ya lo hizo por ti. No tienes que lidiar con una enfermedad que no pertenece al templo del Espíritu Santo. No tienes que lidiar con un dolor que Jesucristo venció en la cruz, porque no pueden cohabitar la enfermedad y el Espíritu de Dios. Y tal vez me vas a cuestionar por esto. Tal vez hablarás contra mí. Tal vez dirás todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que la palabra apunta: amado, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. El conocimiento de la palabra es lo que te va a dar la autoridad para ser libre. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesucristo murió para que tú fueras libre del pecado, para que murieras al pecado y vivieras para Cristo en una nueva vida. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero decirte, si alguno está en Jesús, no debe ser esclavo de la enfermedad, no debe ser esclavo del dolor, no debe ser esclavo de la ruina, no debe ser esclavo del pecado. Si alguno está en Cristo, es porque Cristo, el Hijo de Dios, lo hizo libre mediante la fe en su nombre. Eso dice la palabra. Te libró del pecado pasado, presente y futuro. Él sabe que tú pecaste, que pecarás al futuro y que tal vez habrás pecado ahora. Y pecamos cuando no le creemos a Dios. Le hacemos mentiroso cuando no le creemos a Dios. Cuando ponemos por encima de la palabra de Dios y sus promesas las mentiras del diablo. Y Jesús murió por tu enfermedad. Y Él decía que tú seas prosperado. No debes pedir a Dios que sane tu cuerpo. Él ya lo hizo desde la cruz. Ahora usted tiene que tomar autoridad y ahora usted tiene que hablarle a ese espíritu de enfermedad. El problema de muchos ministros y de muchos predicadores es que no entienden y tal vez no conocen, como muchos lo saben y lo conocen y se mueven en ello, es que nosotros nos ha sido otorgada una autoridad desde el día en que nosotros creímos en el Hijo de Dios. Y la palabra lo dice en Lucas 9, 1 y 2. Y dice la palabra que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Mi querido hermano, el cáncer no es mayor que un dolor de cabeza. Esa es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca en su palabra ha clasificado a ningún demonio, ni para que le tengamos miedo a ningún demonio. Jesús, todos los demonios, cualquiera que sea su rango, los llevó en la cruz y los venció a toditos. No dejó excluido a ninguno, ni le enseñó a sus apóstoles ni a sus discípulos en aquel tiempo, diciéndole, es que tú no puedes hacer nada contra este demonio porque es muy fuerte, tienes que hacer algo diferente para poderlo enfrentar. Dice la palabra que los venció a todos y que nos dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Por eso Jesús dio dones a los hombres. Más adelante Pablo nos habla de los dones en el capítulo 12 de Primera de Corintios y nos dice de unos dones que quedaron para la iglesia y para los que deciden creerle a Dios, para que ayuden al crecimiento de la iglesia, para que dentro del cuerpo de Cristo, dentro del grupo de creyentes que se reúnen para adorar a Dios y para exaltar su nombre y para aprender de Dios, ellos allí en medio de la congregación no permitan que la enfermedad entre a su iglesia. Suena un poco duro y descabellado decir esto, pero es la realidad. Jesucristo murió para que ninguno fuera condenado, ni para que ningún creyente viva condenado, sino para que viva agradecido con Dios de que a pesar de su condición pecaminosa, Él murió por él y lo amó de tal manera. Segundo, murió por tu enfermedad para que la iglesia viva sana.
La palabra dice que mientras en el antiguo pacto o en el anciano pacto o antiguo testamento, dice la palabra que mientras la nube de gloria de Dios estuvo en medio del campamento de Israel, no había enfermos porque Jesucristo era su sanador, porque Dios era su sanador, porque todas sus necesidades las cubrió mientras caminó en medio de ellos. Recuerde cuando estuvo en Egipto. En Egipto les envió plagas y enfermedades a los egipcios, pero al campamento de Israel no llegó la enfermedad, no llegó la muerte, no llegó esto. Solo es cuestión de conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para su iglesia es que vivas sana. La voluntad de Dios para ti es que estés sano. La voluntad de Dios para ti es que entiendas que la enfermedad no proviene de Dios, proviene del diablo. Y que ese dolor, esa enfermedad proviene del diablo y te ha estado engañando durante todo este tiempo. El enemigo habla por boca de personas, de pastores, de creyentes, de líderes, de toda persona, para tratar de engañarte sutilmente, para decirte que en estos tiempos la sanidad ya no es real, para decirte que en estos tiempos no es necesario los milagros y que no hay que darle importancia. Pero Jesucristo lo hizo. Su ministerio fue marcado con los milagros, con las sanidades, con la liberación. Si fuera solo palabra, entonces no tendríamos necesidad ni se manifestar en nosotros los dones de sanidad o milagros. Es mala interpretación. Simplemente es una mala interpretación. Y quiero decirte, usted que me está viendo en este momento, si usted cree esta palabra y está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, reciba su sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Aquel centurión le dijo a Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. La mujer sirofenicia dijo: aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa. Jesús le dijo: ve, por esto el demonio ha salido de tu hija. Necesitamos creerle a Dios, entender que su poder no ha cambiado y que en usted Dios dio una unción que es su misma presencia en su espíritu y te ungió con poder y con autoridad para liberar a los oprimidos. A mí me impresiona mucho la palabra en el caso de esta viuda o esta mujer, disculpen, y es que tenía una ligadura. La enfermedad es una ligadura. Y esto me lleva a Isaías 58. Y quiero que observe esto en Isaías 58 cuando hablamos del ayuno. En el versículo 6 dice la palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Y me sorprendía mucho esta palabra, ligaduras de impiedad. ¿Sabes que la enfermedad mancha la vestidura que Dios te dio? Y te lleva a no dar testimonio del poder de Dios, sino que te lleva a hacerle creer a muchos de que dónde está el Dios que tú profesas. ¿Cuánto tiempo llevas lidiando con la enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevas caminando, cargando un espíritu que no te pertenece? Un espíritu que te ha engañado todo este tiempo y que te está llevando al punto de la muerte. Quiero tomarme la atribución en esta hora de poder decir esto a alguien a quien aprecio mucho y a quien estimo mucho y por el cual he orado desde mi casa. Es un gran siervo de Dios, un ministro, Julio Melgar. Es una de las personas que ha influenciado a mucha gente con sus alabanzas, con las que Dios le ha dado. Y quiero decirle, querido hermano en Cristo, esa enfermedad no la puso Dios.
Y no pensemos en decir cómo le pasó, porque sé que me van a cuestionar esto. No pensemos en decir cómo pensó algunas personas que han leído el caso de Saúl y David, que había un espíritu que atormentaba de parte de Dios a Saúl. Estamos hablando de un pasado en donde todavía no se vivía la gracia, en el sentido de que Jesús hubiera aparecido y hubiera quitado la autoridad. Pero entonces, ¿qué hacemos con el espíritu que atormentaba y tenía a Pablo atado? No, la voluntad de Dios es tu salud. Querido amigo Julio Melgar, Jesucristo te sana. Quiero que sepas que esa enfermedad es una opresión del diablo. Te quiere hacer creer que no hay esperanza para ti. Y no hay nada más dañino que creer y pensar lo que el médico dice. El médico habla de acuerdo hasta donde puede llegar su conocimiento. Pero ¿quién creó los médicos? ¿Quién creó las medicinas? Dios es el que da la sabiduría. Pero el que venció la enfermedad en la cruz, lo imposible, fue Jesús. Fue Jesús. Dice la palabra en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, ligaduras de impiedad. No tienes por qué vivir con una ligadura que no te pertenece. Conocerás la verdad y serás libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Querido hermano y amigo que me ve por este medio, sepa que ya todo está hecho. Todo está hecho. ¿Qué estás creyendo? ¿Hay fortalezas en tu mente? Hay que derribarlas. ¿Cómo las derribo? Debo decidir creerle a Dios. ¿Cómo soy libre de la enfermedad? La palabra del Señor dice que en mi nombre echarás fuera demonios. Y estos espíritus son demonios enviados por el diablo de enfermedad para atarte, para mantenerte ligado hacia ellos, para que le obedezcamos y luego lleguemos a la muerte. Hay mucha palabra de Dios donde dice que Jesucristo venció las potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad, para que fuésemos libres. El enemigo tal vez te condena por esto, te cuestiona. Quiero darte mi propio testimonio. Yo mismo tuve escoliosis. Yo mismo caminaba torcido. Yo mismo sufría dolores cada noche. Me levantaba dolorido, sufría de calambres en las madrugadas. No entendía por qué muchas veces me caía. No entendía por qué muchas veces el dolor de cabeza. No entendía por qué tanto cansancio en mi cuerpo. Sentía que no descansaba. No entendía por qué problemas en los riñones. No entendía muchas cosas. Hasta que un día, después de predicar y de ver la gloria de Dios, orando por los enfermos, le dije a Dios que yo debía ser el primer testigo del poder de Dios. Y Él me visitó una noche en mi casa. Y Él me había mostrado anticipadamente lo que pasaba conmigo. Y yo lo vi. Y esa noche me visitó. Y Él mismo me sanó. Y de allí he entendido mucho acerca de muchas cosas que pasan en nosotros físicamente. Y que la enfermedad es un engaño que quiere vivir en nuestros cuerpos. Quiere buscar reposo en nuestros cuerpos para que nosotros le creamos y le aceptemos. Pero quiero decirte, ya Jesús lo derrotó. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, tu cuerpo tiene que estar sano
y limpio. Pero si abrimos una puerta y le creemos al enemigo, él entra a nosotros para atarnos. Les decía hace un momento, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él habla a tu oído. Él toca la puerta de tu oído y luego llega a tus pensamientos. Empiezas a cuestionar, empiezas a meditar en esto. Luego baja a tu corazón y lo comienza a llenar de lo que Él quiere llenarlo. Y luego tu boca lo va a confesar. Yo no te estoy hablando de positivismo, de que yo creo, yo puedo o que tú puedes, no. Todo lo puedo, pero en Jesús. Todo es posible junto a Dios. Y nada es imposible para Dios. Para el que cree, todo es posible. No necesitas tener una super fe para poder ver un milagro de Dios. La palabra dice que tan solo cree. Tan solo cree. Cuando Pedro y Juan vieron al paralítico, le dijo: no tenemos plata y oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué tenían ellos que le dieron al paralítico? Tenían el nombre de Jesús. Tenían el testimonio de Jesús. Tenían la vivencia y la experiencia de haber visto a un Jesús obrar milagros, y tenían la experiencia de haber invocado ese nombre y ver realizar milagros. Y por eso le dijeron al paralítico: de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Cuánto tiempo demoró para levantarse? Segundos. La mujer encorvada, ¿cuánto tiempo demoró para sanar? Segundos. ¿Cuánto tiempo demoró el leproso para ser limpio? Quizás segundos y minutos. Porque la palabra dice que al instante la lepra se fue. Porque la enfermedad no soporta la presencia de Dios en tu vida. La palabra dice que tú tocarás al enfermo y sanarás. Pondrán las manos sobre el enfermo y sanará. Tan solo dirás la palabra y el enfermo sanará. Esa es tu autoridad. El confesar con autoridad el nombre de Jesús. El tener conocimiento de lo que significa el nombre de Jesús. Y saber que está en nosotros, vive en nosotros. Para este tiempo, aplicarlo en nuestra vida y en los que nos rodean. Yo me sorprendo cada día cuando veo a alguien a quien tan solo toco y doy la palabra y sana en el nombre de Jesús. Y no soy yo, es el poder de Dios operando a través de nosotros. Porque nosotros sin el nombre y sin el poder de Dios no somos nada. Así que hoy te invito para que creas, para que dejes de hacer difícil los milagros de Dios, para que dejes de hacer tan complicada la palabra de Dios. Tan solo créelo, tan solo acepta de que es tu momento, es tu oportunidad. Y deja de creer en Jesús religiosamente. Cree como la palabra lo dice, sencillo y práctico. Míralo en la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya las enfermedades las llevó. Ya tus dolores los sufrió. ¿Por qué los sigues cargando? ¿Por qué sigues aceptando el dolor y la enfermedad? Jesús les dio poder y autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Y en el capítulo 10 del libro de Lucas, encontraremos nosotros que Jesús da instrucciones a 70 discípulos. Y luego en el versículo 17 dice que ellos llegaron contentos, gozosos de saber que Jesucristo les había dado la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Y ¿sabe qué dice la palabra? Jesús les dice: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, enfermedades y demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, no sobre alguna, sino sobre toda. Y dice la palabra que nada los dañará. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una unción. Y si usted se pone a analizar la unción, ¿qué es? Quiero que sepa esto. Es un aceite que está sobre todo su cuerpo
que viene de Dios. Y si usted prueba agarrar a alguien, haga la prueba, haga que alguien se eche aceite en su brazo, se unte de aceite todo el brazo y agárrelo con las dos manos y trate de sostenerlo, a ver si usted puede. ¿Sabe? Aunque te toque, aunque te quiera agarrar, no tiene autoridad frente a ti. Se irá, porque la unción del Espíritu de Dios que está en ti no permite que la enfermedad se quede, no permite que las mentiras del diablo se queden. Solo usted y yo podemos permitir que la enfermedad se quede o se vaya. Solo depende de usted. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, quiere decir que el que está dentro es el que tiene la autoridad de abrir la puerta y no el de afuera. Satanás ni Jesús podrían entrar si usted no lo permite. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye la voz del enemigo y abre la puerta, entrará. Lucas capítulo 11 también nos refiere el caso de los demonios, cómo entran. Y dice la palabra que los demonios cuando salen del cuerpo andan por lugares secos, desiertos y buscando reposo. Pero luego cuando no lo encuentra dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida y adornada. Esto quiere decir que la puerta quedó abierta. La puerta no se cerró. Y hay un problema con muchos que hemos orado por algunas personas. Pero a mí me impresionaba mucho cuando en Marcos 9 Jesús le fue llevado un muchacho lunático o que sufría de epilepsia. Y dice la palabra que Jesús simplemente le dijo al padre del muchacho: necesito una cosa de ti. Necesito un solo requisito tuyo, le dijo al padre del muchacho. Y dice la palabra que él le describió la condición de lo que el muchacho estaba pasando. Jesús le dijo en el versículo 23, de Marcos capítulo 9, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Aquí Jesús le ordena al espíritu que se vaya y al mismo le prohíbe que regrese. En el libro de Lucas que acabamos de leer, vemos que el espíritu fue y dio la vuelta y al tiempo regresó, pero él solo se dio cuenta que había una puerta abierta, pero dijo: no puedo volver solo, necesito volver con otros peores que yo, porque si entro solo me echan otra vez. Y llegó con 7 peores que él, y fueron 8. Jesús estaba describiendo la historia de aquel que no le da la gloria a él, y que abre la puerta, que decide escuchar argumentos que el enemigo envía por medio de personas influyentes. ¿De quién te estás rodeando? ¿No te ha pasado que muchas veces vas al médico y te dicen después tus familiares o los hermanos: pero mire que usted fue al médico, el doctor le dijo esto, tiene que hacer esto y aquello y lo otro? Cuando tal vez alguien oró por usted y fue sano, y luego otra vez recae. ¿Sabe por qué? Porque están sembrando palabras de duda que abren la puerta al enemigo para que vuelvas a ti. Cierra tus oídos a la voz del enemigo. Si Jesucristo hizo un milagro en ti, no le creas al enemigo. Mantente en tu sanidad. No es solo el milagro, es guardarte y cerrar la puerta, mantenerla cerrada después del milagro. Cuando hay una operación, la operación puede ser el éxito, pero el éxito de la operación está en el postoperatorio, después de la operación. El cuidado determina cómo vas a quedar. Igual es con la palabra. Hoy, esta palabra, no me importa lo que crean muchos, lo que digan, los que cuestionen este tema o esta palabra. Lo único que yo creo y lo único que yo he vivido es que existe un Jesucristo que está vigente,
que estuvo vigente y que estará vigente para ti. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra dice, nadie puede obrar milagros si Dios no está con él. Y la clave de todo esto es que Dios puso palabras de victoria en tu boca, no para que hables derrota, no para que hables duda, no para que contradigas las promesas de Dios. Si tú decides creerle a Dios, levántate en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti en esta hora. Y quiero que usted haga algo. Ponga su mano en la parte donde está afectado. Quiero que lo haga en esta hora. Porque la presencia de Dios está aquí. Su presencia está en medio nuestro. No necesito sentir el fuego, no necesito sentir nada. Solo necesito creer. Y usted debe estar de acuerdo conmigo. Pero debe estar de acuerdo más con la palabra. Y quiero que ponga su mano en la parte afectada. Porque después que termine esta oración, usted será libre. Y podrá volver a hacer lo que no podía hacer. Mejorará, se levantará y vivirá. Porque la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque este es el día de su libertad. Este es el día de su victoria. Este es el día en que Dios ha permitido que usted escuche este mensaje. Y entienda que la voluntad de Dios para usted es que esté sano. Es que usted glorifique a Dios y testifique de un Dios vivo y real. Que su palabra está viva todavía, que no ha cambiado. Yo puedo ver a muchos que han tenido la palabra, pero la han tenido muerta en sus vidas y en sus corazones. Pero hoy se está encendiendo esa llama de fe y de confianza en Dios y esa esperanza nuevamente. Así que ponga su mano en la parte afectada, donde tenga el dolor, donde esté alojada la enfermedad. Voy a orar por ti. Y si quieres acompañarme en esta oración, lo podrías hacer. Solo crea, es el único requisito. Solo crea. Solo creer. Querido Jesús, te doy gracias en este día por esta hermosa oportunidad y privilegio que has permitido para compartir esta palabra. Ahora, Señor, a toda persona que está viendo este video y que ha escuchado este mensaje hasta el final, hoy, Señor, pido que tu presencia toque lo más profundo de su alma. Y donde Él está colocando o ella esté colocando sus manos, ahora yo le hablo al dolor, le hablo a la enfermedad y le digo, dolor, enfermedad, no me importa cómo te llamas, no me interesa cuánto tiempo tengas de estar allí. Solo quiero recordarte que Jesús te venció en la cruz hace más de 2000 años y que te derrotó en la cruz, te exhibió públicamente y triunfó sobre ti. Y quiero decirte, no tienes ningún derecho legal de estar en el cuerpo de quien está viendo este video. Por lo tanto, ahora te ordeno y te mando en el nombre de Jesucristo que te deshagas y desaparezcas y huyas de su cuerpo en el poderoso nombre de Jesús. Te resisto en esta hora y en el nombre de Jesús, si hay algún derecho legal que haya permitido el ingreso de este espíritu, le ordeno ahora mismo que se vaya y no vuelva más. Ordeno que todo problema en la columna se corrija inmediatamente. Todo dolor o hernias discales o artrosis o esclerosis, cáncer, quistes, cálculos, falta de insulina en el páncreas, cálculos en la vesícula, problemas del colon, Alzheimer,
leucemia, papiloma humano, SIDA. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas. Todo espíritu de epilepsia se va en el nombre de Jesús. Todo problema de migraña ordeno que desaparezca en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo deterioro en el cerebro, todo insomnio, toda perturbación y todo demonio de tormento ordeno que se vaya de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Estás derrotado y vencido y no tienes derecho legal sobre esa persona. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno que todo lo que te está atando, que hay una ligadura en ti, enviada y puesta por ocultismo, por hechicería o por lo que haya sido, en el nombre de Jesús ordeno que sea ahora mismo roto, sea quebrado, sea desatado de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo problema de glaucoma, de cataratas, de falta de visión, ordeno que ahora mismo se deshaga y vuelva y se restaure la visión nuevamente. Todo problema auditivo ordeno que desaparezca en el nombre de Jesús. Todo problema de garganta se va en el nombre de Jesucristo. Todo nódulo en el cuerpo, en la garganta, en la espalda, en alguna área alojada, ordeno que se comience a desvanecer en el nombre de Jesús. Todo problema de parálisis, impedimento para caminar, yo le hablo a la cadera, a la pelvis, ordeno al hueso sacro que sanen y ordeno que se corrijan las vértebras, se vuelvan a ajustar y los nervios sean libres en el nombre de Jesucristo, y ordeno al nervio ciático que sane ahora en el nombre de Jesús. Todo problema de menstruación, dolores, cólicos, en el nombre de Jesús, problemas femeninos, sanen ahora, se corrige en el nombre de Jesucristo. Todo espolón, ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Se corrija el problema de la cadera y sanen ahora y sean libres en esta hora. Y cualquier tipo de enfermedad que no conozca, ordeno en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, ordeno que te vayas. Cáncer, te ordeno que te vayas y ahora mismo salgas, desaparezcas y no vuelvas más. En el nombre poderoso de Jesús, niego tu existencia, ordeno tu fracaso y tu derrota y te vas en el nombre poderoso de Jesucristo, y toda célula contagiosa de enfermedad se va y deja de existir en el cuerpo de esa persona. Padre, te doy gracias. Recibe la gloria y la honra, el honor, el poder y la alabanza y la exaltación. Y tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, amado Jesús. Muchas gracias. Padre, creo que está hecho. Y creo que tú confirmas tu palabra. Amén. Ahora quiero decirte, haga lo que no podía hacer. Búsquese el problema. Búsquese lo que tenía, lo que le afectaba. Tóquese y dele la gloria a Dios. Haga lo que no podía hacer. Pruebe alimento de lo que no podía comer. En el nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y no ha cambiado. Dios le bendiga. Y el Señor sea con usted. Mil bendiciones. Nos vemos en otra ocasión, en otro video que les estaré compartiendo con todo mi corazón y con todo mi amor, de parte del Señor Jesucristo. Tus gigantes han sido derrotados y no tienen autoridad, más nunca sobre tu vida, sobre tu cuerpo, porque Jesús te ha dado la victoria. Bendiciones.